Hola, soy Mónica y esto es 1000 libros y una vida. Bueno, pues como lo prometido es deuda, hoy os traigo el especial de Mercedes Pinto, una escritora canaria, una escritora olvidada y una escritora que fue muy importante. O sea que te invito a que veas el vídeo, que descubras quién era y quién fue Mercedes Pinto y por qué su obra es tan importante después de un siglo. Antes de empezar, quiero dar las gracias a la Biblioteca Pública Estatal de Santa Cruz de Tenerife, la antigua Casa de la Cultura, porque gracias a esta labor tan maravillosa que hacen todas las bibliotecas, pude leer dos de sus novelas, la famosa Ponencia, que tanto disgusto ocasionó, que lo veremos más adelante, qué fue lo que ocurrió, y también pude leer la obra de teatro Un señor cualquiera. Bueno, os comenté que iba a leer una biografía en la biblioteca, al final me la traje a casa, que es esta, Yo soy novela. Bueno, el vídeo lo vamos a ir alternando de tal manera que os voy a contar la infancia, la adolescencia, su matrimonio, por qué se exilió, y todo lo vamos a ir haciendo pues de manera cronológica y mencionando pues las diferentes obras pues de la autora. Mercedes Pinto nace de una familia distinguida el 12 de octubre de 1883, hija primogénita de Ana María de Armas Clos, natural de Agaete, Las Palmas de Gran Canaria, y su padre Francisco José María Pinto de la Rosa. La familia Pinto de Armas se caracterizaban porque era una familia como de intelectuales y con bastante poder adquisitivo, por así decirlo. La muerte prematura del padre de Mercedes Pinto, que murió a la edad de 29 años a causa de la tuberculosis, deja de viuda pues una mujer jovencísima y a dos niñas realmente pequeñas. Mercedes Pinto en aquel entonces tenía 18 meses y su hermana tenía apenas unos meses de vida. Para que veáis la importancia que tenía el padre de Mercedes Pinto alrededor del mundo de las letras, después de fallecer reunieron pues toda su obra y adivinad quién fue su prologuista o quién hizo el prólogo, pues ni más ni menos que Benito Pérez Galdós. Esta parte de su infancia se ve muy bien reflejada en su libro autobiográfico Ella, donde nos va a contar parte de su niñez, de su adolescencia y una parte de su matrimonio. Pero bueno, vamos a ir por partes, como diría Jack. Entonces, en la primera infancia de Mercedes Pinto, nos encontramos pues con una madre muy joven, con su hermana, que es su compañera de juego, ya que viven en semi-reclusión. A mí me recordó un poco cuando leí Ella, y después lo leí pues también en la biografía que hace Alicia Llarena en este libro de su biografía. Me recordó un poco a la casa de Bernarda Alba, o sea, ellos no iban a fiestas, no iban, porque ella también se crió con su abuela materna, y vivían como en un círculo muy cerrado. Sí es verdad que ellos hacían de reuniones intelectuales y una cosa que llamaba poderosamente la atención es la inteligencia precoz pues, que tiene Mercedes Pinto. Aprende a leer con 3 años, con 4 años ella, su autor favorito es Julio Verne, el cual ella devora. En esas reuniones de mujeres donde las mujeres hacen calceta o ganchillo o cosieran o lo que hicieran las mujeres, o su madre, que era una gran pianista, tocaba el piano, ella les leía en voz alta los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Eso para que veáis más o menos en qué contexto y en qué ambiente se educó Mercedes Pinto. Muchos conocidos y amigos de su padre, cada vez que la veían a ella, por lo visto se parecía físicamente muchísimo a su padre,
Y los hombres, pues, con pena, más bien decían que qué lástima por lo inteligente que era esta niña. Y que es una pena porque podría ser una gran literata, pero al ser mujer, pues qué lástima, ¿no? Aquí vemos pues un poco ese ambiente machista de la época, donde pues la mujer es simple y llanamente un objeto. Mercedes Pinto, pues con una imaginación desbordada y con un montón de preguntas que ella se hace, pone en jaque siempre a su madre y a su abuela. Esto se ve súper bien reflejado en el libro de ella. Entonces, su madre, pues, ya no sabe qué hacer con la niña porque hace preguntas muy extrañas, sobre todo temas de religión, porque tenemos que decir pues, que en estas familias son muy religiosos, es normal también en la época. Como ella es defensora de las causas imposibles, siempre se pone a favor del más débil. En ella cuenta unas anécdotas muy bonitas y muy sensibles de cómo ella defiende a un niño negro, de cómo ella intenta darle comida a un niño que sabe que lo está pasando mal. Su familia pues como que se ríe un poco de ella. ¿Cómo defendió a capa y espada al anarquista Mateo Morrals, un catalán que realizó un atentado contra el rey y hubo pues, un montón de víctimas? Bueno, pues ella lo defendía a capa y espada. También a Martí, un revolucionario cubano que hizo... Bueno, todas estas cosas ella las refleja muy bien en ella, donde nos va contando pues esas pequeñas, vamos a llamarlo travesuras, o no travesura porque a su familia la traía vuelta loca, pues este tipo de cosas. Ella empieza a escribir desde muy jovencita, pues hacía sus poemas. ¿Y qué pasa? Su hermana enferma muy gravemente y ella le hace una promesa fervorosa a Dios y le dice que ella quema todos sus escritos si su hermana se recupera. Tenemos que darnos cuenta de que Mercedes Pinto no tiene mucha relación con el exterior, sino de la gente que... Es decir, ella no tiene un grupo de amiguitos, por así decirlo, su mejor amiga es su hermana. Claro, como esta familia no es que fuese a fiestas, no se relacionaba sino para ir a la iglesia y poco más, era la gente pues que ellos invitaban, era la única relación así estrecha que tenían ellas con el mundo exterior, o sea, un mundo como muy, muy cerrado. En su adolescencia, gracias pues a los contactos que tenía pues su padre, logra que le publiquen una serie de poemas dentro de la prensa local de aquella época, que se llamaba El Diario de Tenerife, llegando incluso a recitar dentro del Ateneo. En su adolescencia hay una serie de cosas que van pasando y una serie de normas que también salen reflejadas en un señor cualquiera, que es el hecho de cerrar las ventanas, no poder mirar al exterior. Yo os digo que era como un sitio como muy opresivo, ¿no? Muy matriarcal, muy del que dirán, tú eres señorita, no puedes salirte de la norma. Bueno, con 16 años se compromete con su primer novio, un joven catalán que está cada 2 por 3 yendo a las Américas. Y bueno, era de una familia adinerada, catalana, y había prometido pues a su familia de que el joven pues se quedaría en Tenerife para iniciar una nueva vida junto con Mercedes. Llega la tragedia y el muchachito fallece y nada, Mercedes pues se ve envuelta en una depresión no diagnosticada en aquella época, donde su fervor religioso pues tiene un cambio, ¿no? Ella ya no se cuestiona muchas cosas, ha muerto el amor de su vida, también era muy jovencita. ¿Y qué sucede? Que su hermana también se compromete con un hombre, con un militar de alto rango. ¿Y qué pasa? Pues que su hermana se va a casar y se va a ir a la península. Aquí vemos a una Mercedes pues que se siente angustiada porque se va su única amiga, su confidente, su compañera de travesuras, porque la verdad es que se metía en cada problema y ella arrastraba siempre pues a su hermana pequeña. Entonces ella se vio
como media obligada a buscarse un pretendiente. Y aquí ya vamos a conocer la parte turbia de la vida de Mercedes Pinto, y es cuando un fatídico día su tío materno le presenta al que va a ser su verdugo en vida. Bueno, ¿y quién es él? Como diría José Luis Perales, bueno, él es Juan Foronda de Cubillas, capitán de la Marina Mercante y catedrático de la Escuela Náutica de Canarias. Mercedes Pinto se casa con Juan Foronda el 21 de enero de 1909 en la iglesia de San Francisco de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, y aquí os pongo ya el primer fragmento de él para que veáis cómo empieza él. Tuve escritas unas cuartillas donde reseñaba la noche de mi boda. Se las enseñé a un magistrado modelo de rectitud y prorrumpió enrojecido de ira. No publiques eso, porque 100 manos honradas se alargarán justicieras a estrangular su garganta. Se las enseñé después a mi confesor y me aconsejó en voz baja: rompe eso enseguida. Esto pide castigo y al castigo solo Dios puede darlo. Luego las leyó el médico, que asistió en mi nacimiento, y me dijo: publica estas páginas, porque las aberraciones miradas con los ojos de la ciencia pueden evitar en su día males mayores. Pero releí las cuartillas, y haciendo más caso del magistrado y del cura que del médico, las rompí en pedazos y durante un momento vi volar la historia de infamia y locura de mi noche de boda. Como veis, ya desde la primera día de su noche de boda, su primer día de matrimonio, ya está envuelta dentro de una pesadilla. En el libro de ella nos cuenta pues qué fue lo que el Juan Foronda que a partir de ahora no lo vamos a llamar ni él, ni lo vamos a llamar señor, sino el personaje, le gustaba o hacía creer a la gente que lo que le gustaba de Mercedes era su vitalidad, su alegría, porque era una mujer como muy alegre, esos ojos verdes, y eso fue lo que realmente le llevó a su desgracia: ser feliz, ser alegre, los ojos verdes. Ahí tiene escenas en ella donde es horroroso, donde el tipo le dice que no le mire porque esos ojos son del demonio y que como le mire muy intensamente que se los arranca. O sea, que era un ser violento, un ser déspota, y encima tenía algo que en esa época denominaban como paranoia celotípica. Yo no sé si esto a día de hoy, no sé si habrá algún psicólogo o algún psiquiatra por aquí que nos pueda ilustrar si esto hoy en día sería algo diagnosticable o si es lo tienen como una enfermedad mental o que el tipo era muy HP. Aquí os voy a poner el segundo fragmento extraído de él, donde vamos a comprobar los extremos que tiene este hombre. Y por fin, y a instancias de mi madre, me permitió cumplir algunas prácticas religiosas, pero con la condición de que cuando confesara, lo hiciera con un misionero viejo que había estado en Fernando Po, donde internándose un día le hicieron los salvajes una larga cortadura en la cara, con la que quedó el pobre señor, que era muy feo, desfigurado por completo. Pero un domingo, al volver de la mesa de comunión, donde yo había acabado de recibirla, cruzaba la iglesia con las manos juntas y los ojos bajos. Mi espíritu estaba alejado de todo y pedía a Dios misericordia, solo cuando sentí que me tiraban del vestido y era él, que sentado en un banco me interrumpía el paso con un gesto de fiera para decirme: «¡Infame! Cuando vayas a casa te me las pagarás. ¿Crees que no te he visto ponerte a confesar por el lado donde no tiene la cortadura?». Y después en la calle lo saludaban afectuosos las personas respetables del pueblo, y yo callaba. Mercedes Pinto estuvo casada con este tipo durante 10 años. Los primeros 3 años ella estuvo callada
no contó nada a nadie, aunque era un secreto a voces lo que pasaba dentro, pues, de esa vivienda. De hecho, él tiene todos los rasgos, ahora que estamos en pleno siglo XXI y tenemos tanta información, tiene todos los rasgos típicos de un maltratador. Lo primero es aislarte. Él la aisló, no solo de su familia, sino la aisló también de lo que más le gustaba, que era escribir. Le quitó esa faceta suya de escribir, no, porque para él eso era una estupidez. La menospreciaba con unos insultos muy feos, la maltrató físicamente, la llevó a disparar. Ella dormía acojonada porque él dormía con una navaja y ella estaba convencida de que un día la iba a apuñalar. Intentó pedir ayuda, pero en la sociedad ella lo tenía todo que perder. Ella lo que más quiere en el mundo son los 3 hijos que tiene con este personaje. No son hijos creados por el amor, porque eso ella lo cuenta en él. Son hijos creados con el miedo. Ella tiene miedo de que este personaje le haga algo a sus hijos. Los hijos que ella tiene pues con este hombre son Juan Francisco, que es su primogénito y es el amor de su vida, porque es un niño que se parece muchísimo a ella, tanto físicamente como esa sensibilidad que tiene con el niño. Su segunda hija es Ana María y la tercera es Pituca, que Pituca hablaremos de ella un poco más adelante porque Pituca llega a ser un personaje bastante famoso en la farándula mexicana. Os voy a poner el tercer y último fragmento, en donde vamos a ver qué relación tiene ella con su hijo mayor, con su primogénito, y cómo este personaje intenta por todos los medios dañar todo lo que está alrededor de Mercedes. Mi hijo mayor, el predilecto de mi corazón, el rubio sol de mi pobre destrozada vida, había encontrado en una enredadera del jardín un pájaro. Y nuestras 2 cabezas, confundidas, miraban saltar sobre la arena del jardín a la avecilla, que tenía una pata anudada a una rama. Preparamos una jaula para encerrarlo y ya íbamos a hacerlo cuando mi niño exclamó: ¡Qué lindo eres, pajarito! Y para adularme, me quería tanto, añadió: Mamá, el pajarito se parece a ti. Me saltó una idea sentimental y le propuse al niño: Pues si se parece a mí, vamos a soltarlo, ¿quieres? Va a estar el pajarito muy triste encerrado. Es tan hermosa la libertad. Mi pequeño palmoteó: Sí, sí, vamos a darle libertad, vamos a soltarlo. Sentimos pasos en el sendero y él apareció. Siempre has de estar haciendo estupideces, mujer. ¿Es así como te haces respetar de las criaturas? Y con su fuerte pie aplastó al pajarillo. Tenía razón mi hijo adorado al decir que el pajarito se parecía a mí. Un día va a llegar un poquito de luz y de esperanza a Mercedes, pero bueno, solo un poquito. Este sujeto intenta autoeliminarse con tan mala fortuna que no lo consigue. Entonces, mal herido, pues tiene que recibir asistencia médica y entonces lo ingresan en un hospital. Gracias a esto y a esos celos absurdos que tenía, porque cogió la pejiguera de que su mujer estaba liada con su médico, esto lo vemos muy bien reflejado en el libro de él, el médico le aconseja a su mujer que lo ingrese en un centro sanitario mental, porque él teme por la vida de esa mujer. O sea, es tan horroroso todo lo que te va contando en él, cómo desprecia a las enfermeras, cómo insulta al médico, cómo lo amenaza porque dice que tiene un affair con su mujer. Oye, este señor, esta cosa. Entonces logra
Mercedes Pinto logra ingresar en un sanatorio mental al tipejo este y se va a Cienpozuelos, Madrid. Imaginaros ese viaje en barco, porque os recuerdo que en esta época, en 1919, pues no había aviones comerciales. Entonces imaginaros esa travesía por barco con ese tío flipado. Pues nada, logran ingresarlo en el centro este de Cienpozuelos. Toda esa travesía te la cuenta muy bien en el libro ella. Como veis, va alternando ella y él con las vivencias que tiene con el tipo este. Pues nada, lo ingresan allí, ella se vuelve para Tenerife y para ella es la mejor experiencia de su vida, estar sola con sus hijos sin el pegote ese que la traía por la calle de la amargura. Hay escenas en él que la verdad que te desgarran mucho porque ella intenta pedir ayuda y quiere divorciarse de ese señor porque es que teme por su vida. ¿Qué pasaría si ella, porque incluso su madre le dice, sepárate de él y te vienes a mi casa con tus hijos? Era más o menos como morir en vida. Tendría que ir a la iglesia de madrugada, no podría tener amistades, o sea, era estar muerto en vida por el qué dirán, o sea, todo como muy, menos mal que hemos avanzado, porque si eres aprensivo con estas cosas, este libro te puede poner de muy mal humor. Cuando este tipejo ya lleva un tiempo dentro del psiquiátrico este, o manicomio, o centro de la salud mental, no sé cómo definirlo, él quiere salir a toda costa, pero hay una mano negra, que te lo nombran tanto en ella como en él, esa mano negra que hace que suelten antes de tiempo al tipo este. ¿Y qué es la mano negra? Porque yo siempre me quedé con la intriga y aquí en este libro, en la biografía, sí que nos cuentan quién es la mano negra. Y la mano negra es ni más ni menos que un hermano de él, que logra, pues con poder sacar al tipo este del manicomio, cuando médicos y un montón de gente alrededor le están diciendo que este señor es un peligro para Mercedes y para incluso para sus propios hijos. Entonces, ella, por todos los medios, intenta que eso no ocurra, vuelve otra vez a Madrid con sus 3 niños, habla con abogados, le dicen que no se puede divorciar y que si se quiere divorciar, que consigue divorciarse, ella primero perdería todo su patrimonio y aparte tendría que darle los hijos a él, todos los que sean mayores de 3 años, porque ella perdería la custodia de sus hijos. Quiero que veáis cómo era la situación en aquella época, que era como muy turbio todo, era muy injusto para las mujeres. Ella se refugia, se esconde con sus 3 niños en Madrid y recibe un telegrama de su madre donde le dice que Juan Foronda vuelve a estar en su casa como si nada hubiese pasado y ella decide no volver. Entonces se queda en Madrid con sus 3 hijos. Y aquí es donde va a conocer a un joven abogado toledano que se llama Rubén Rojo y es el que le va a ayudar a intentar pues que pueda separarse de alguna manera pues de este sujeto que es tan peligroso tanto para su vida como para la vida de sus hijos. En Madrid empieza a codearse pues con gente, con intelectuales de la época, como por ejemplo Carmen Burgos, que llega a ser muy amiga de ella, con Cristóbal de Castro e incluso con Ortega y Gasset, que suelen ser pues gente pues literatos pues de aquella época. Y aquí en Madrid publica su primer poemario que se llama Brisas del Teide. Publica en 1924. Bueno, tenemos que decir que ella, Mercedes Pinto, pues mantiene una relación sentimental con el joven abogado toledano Rubén Rojo y tienen a su primer hijo, llamado Gustavo. Momento exilio. A ver, ¿por qué se tiene que exiliar? ¿Por qué la deportan del país? ¿Quién la deporta y por qué? El 25 de noviembre de 1923,
ella realiza una conferencia en Madrid. Una conferencia era como una especie de conferencia sobre sanidad, en el cual ella no iba a participar. Pero su amiga Carmen Burgos, de la que hemos hablado antes, se pone enferma y le pide a Mercedes Pinto que por favor de ella pues la conferencia. Y allí que se va Mercedes Pinto la conferencia con un título de El divorcio como medida higiénica. Tengo que decir que en el libro de él que yo leí, de esa editorial, venía el discurso entero. El discurso es una auténtica pasada, sobre todo teniendo en cuenta la época, y donde nos hace reflexionar para que veamos cómo es el papel de la mujer en aquella época. Por un lado, ella dice que cuando el hombre se casa con una mujer mentalmente inestable, pues la denominan como que es histérica, y que es súper fácil pues poderla internar en un sanatorio. Pero cuando es al contrario, cuando es la mujer la que se enfrenta con un hombre que tiene problemas mentales, pues poco más o menos que fastidiate, porque es lo que te ha tocado. Como diría mi abuela en aquella época, que es un refrán que decía mucho mi abuela, es con la cuchara que coges, con esa comes. Entonces, vemos las diferencias, ¿no? Como el hombre se puede desprender fácilmente de una mujer inestable, pero una mujer sí tiene que acarrear, porque como mujer tiene que soportar con una serie de cosas que para eso es mujer. Tenemos que decir que este discurso que ella da, el del divorcio como medida higiénica, es súper aplaudido porque ella da bases, además si lo leéis, da bases para que todo el mundo entienda de que no es fácil convivir con una persona y no es fácil vivir siempre con el miedo de que esa persona te arrebate la vida, no solo a ti, sino a tus hijos. Pero ¿qué pasa? En aquella época estaba el dictador Primo de Rivera y esto pues no le gustó mucho. Bueno, no le gustó mucho, no le gustó nada. Bueno, la llama la princesa Paz y le dice como que que se junte con ella para meterse en una asociación así como ultracatólica, cosa que ella, que es súper progresista, pues como que no le apetece nada. Entonces ella pues directamente dice, mira, no, a mí esto no me interesa. Bueno, pues ya primer tirón de oreja. Segundo tirón de oreja se lo lleva, pues, ya no solo de la realeza, sino del dictador Primo de Rivera. ¿Cómo osa ella de proponer algo tan diabólico como lo es el divorcio, que eso es algo satánico, y que vaya haciendo las maletas, que la quiere fuera de España, que la deporta? Bueno, pues empieza la deportación. Tenemos que decir que Mercedes Pinto tiene un hijo con Rubén Rojo. Ella sigue sin estar divorciada e intenta, porque claro, esto ya es un follón, intentar reunir la familia entera, es decir, ella con los 3 hijos anteriores, más este nuevo hijo y embarazada del siguiente, pues entonces pues con una serie de trequiñuelas, porque ella conoce a mucha gente, ya os digo, también por su familia, consigue, vamos a llamar así, un pasaporte, no falso, porque el pasaporte es real, pero que le ayudan un poquito para poder reunificar a toda la familia. Decide irse toda la familia a Uruguay, que es donde en ese país, en ese momento, es donde la mujer tiene como más libertades, el divorcio está permitido y está como un poquito más modernizado y progresista pues que España. Estando en Lisboa, por desgracia, fallece su querido primogénito. Era un niño que estaba enfermo y muere. Y camino a Uruguay, dentro del buque, da a luz a su segundo hijo con Rubén Rojo. Bueno, llega a Montevideo, Uruguay, y nada, es súper bien recibida. De hecho, ella escribe a su hijo como que es uruguayo, porque como nació en aguas internacionales entre Brasil y Uruguay, pues estaba la cosa ahí como media peliaguda. En 1926 logra casarse con Rubén Rojo por lo civil, por lo tanto ya
tanto sus hijos son legítimos y ya tiene como una unidad familiar. Y aquí empieza su nueva vida en las Américas, una vida que va a estar plagada de éxito, y aquí es donde ella ya empieza a poder publicar sus obras más emblemáticas. No solo hace publicaciones en la prensa de aquella época, sino también hace conferencias. Aquí es donde logra publicar, salir por primera vez el libro de él, que fue su primera novela. Vemos cómo ella consigue publicar la primera edición de Cantos de muchos puertos, lo llega a publicar en 1931, un libro de cuentos para niños que se agota enseguida, la obra de teatro Un señor cualquiera en 1930. Pudo publicar él, que ya lo tenía escrito, pero no lo quiso publicar en Madrid, porque ya visto lo visto, con esa mentalidad cerrada, como estaba ella como para publicar ese libro en Madrid. Entonces lo publicó en Montevideo en 1926. Un dato que no he comentado y que me parece que es bastante interesante es que 9 días después de haberse impreso él, Juan Foronda por fin fallece después de su tercer intento de autoeliminarse, que esta vez pues sí lo consiguió. Voy a contaros ahora las ediciones que tuvo él y también os diré por qué él es tan importante. La primera edición se publicó en Montevideo, en la Casa del Estudiante. Segunda edición en 1933 en Santiago de Chile, imprenta El Esfuerzo. La tercera edición en 1936, también en Santiago de Chile, Nacimiento. La cuarta edición en México, en Costa Amic. La quinta edición se publica en Madrid, edición Biblioteca Nueva. En 1989 se publica en las Islas Canarias, para que veáis que tuvo más repercusión él en Latinoamérica que en España. Daros cuenta que en la península fue en el 69, estaba también la dictadura de Francisco Franco, ya que en Canarias no llegó hasta el 89, siendo ella una autora canaria. Bueno, ¿y por qué él es tan importante? Él fue llevada a la gran pantalla en el año 1952 y no fue llevada a la pantalla por un mindungui, no. Fue llevada por un grande del cine, también un grande un poco olvidado o un poco desprestigiado, que es el gran Luis Buñuel. Se rodó en México y os voy a poner por aquí la carátula de la película. La película la podéis ver por la plataforma de aquí de YouTube. Yo os dejaré el link en la cajita de descripción. Mercedes Pinto, como una señora pues adelantada de su época, hace una gira hispanoamericana donde va a Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, donde permanecerá durante 3 años, Cuba, donde Mercedes intentó volver a España, pero surgió la guerra civil y se tuvo que quedar, y después se fue a México. En México terminó ella sus días. El sueño de Mercedes y también pues de su marido Rubén Rojo era regresar a España, pero visto lo visto, entre la guerra civil y demás, pues nunca pudieron regresar. De hecho, el Rubén Rojo fue despreciado por su familia, lo desheredaron, era una familia también un poquito ilustre y demás, porque la familia no veía nada bien pues que él se hubiese marchado con una mujer muchísimo mayor que él, arrastrando también 3 hijos de otro matrimonio, y entonces pues a este hombre lo desheredaron y él jamás pudo ni reconciliarse con su familia ni volver a España. En 1943 fallece Rubén Rojo después de una larga enfermedad, y esto fue la cuestión por la que Mercedes Pinto decide reunirse con toda su familia a Ciudad de México. ¿Por qué Mercedes se fue a México y no volvió a España? Bueno,
una vez muerto el amor de su vida, decide reunirse con el resto de sus hijos, pues a Ciudad de México, que es donde está Pituca, que es su hija pequeña de su primer matrimonio, que es una actriz bastante famosa en aquella época en México. Les pondré fotitos también por aquí. Y sus hijos, Rubén y Gustavo Rojo, son considerados también unos actores de estos galanes, pues que también son famosos. Pues esta es Mercedes Pinto, una mujer adelantada a su época, una mujer que luchó por defender los derechos de la mujer en una época pues bastante turbulenta como fueron los años 20 en España. Una mujer feminista, una mujer que denunció los abusos de poder que tenían los maridos. Bueno, lo dejamos aquí. Me dejo muchísimas cosas en el tintero porque Mercedes Pinto fue una mujer pues increíble, con una vida increíble. Dejadme en comentarios si queréis una segunda parte. En la cajita de información os voy a poner pues tanto la película de él como artículos interesantes que he encontrado sobre esta autora canaria olvidada. Y lo de siempre, si te ha gustado dale like, coméntame, compártelo si crees que merece ser compartido y suscríbete si no estás suscrito. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.